Bueno, por fin inauguro mi canal de YouTube. No sabéis la ilusión que me hace porque llevaba muchísimo tiempo queriendo empezar con esto, pero no encontraba el momento. Hace unos días os pregunté en mi cuenta de Instagram qué es lo que queríais que os hablase en el canal y lo que más se repitió con diferencia fue: cuéntanos cómo has llegado hasta aquí, tu trayectoria, tu historia, y a eso voy. Mi primer vídeo va a ser contándoos mi historia y el por qué he llegado a donde estoy ahora. Hay cosas que nunca jamás he publicado ni he contado nada sobre ello. Tener en cuenta de que a mí es algo que yo no me siento cómoda hablando de todo esto, pero sé que debo hacerlo porque sé que va a haber más de una persona detrás de la pantalla a la que voy a poder ayudar. La parte complicada en mi vida empezó en la adolescencia. No os voy a decir que era una maravillosa estudiante porque no lo era. Empecé muy pronto, a muy temprana edad a salir de fiesta, a tener malos hábitos, a no querer, estaba totalmente perdida, yo no sabía ni lo que quería hacer con mi vida. Bueno, y tal como os digo que me sentía perdida, como que iba sin rumbo, no tenía muy claro a dónde quería llegar, era una persona muy feliz, o sea, una cosa no quita la otra. Desde los 16, porque empecé a trabajar muy jovencita, hasta, nos vamos a ir a 2014, pasé por un montón de trabajos, que esto me da para otro vídeo, porque es muy extenso y quiero resumirlo lo máximo que pueda para no aburriros. Nos vamos a ir a 2014, donde empecé a trabajar en una empresa. Mi función era de comercial. Empecé muy emocionada y lo que yo no sabía es que iba a vivir la peor pesadilla, los peores años que me ha tocado vivir en la vida. En ese trabajo conocí a una persona con la que empecé una relación sentimental. Al cabo de muy poco tiempo me quedé embarazada de Ethan. Para mí fue muy complicado porque, yo no me lo esperaba para nada y se me hizo muy difícil. No sabía qué hacer, estaba súper perdida y mi familia me apoyó muchísimo y decidí tirar para adelante. Esa persona al principio era, maravillosa y yo pensaba, pues podemos tirar esto adelante. Y que sea lo que Dios quiera, pero me apetece hacerlo. Al cabo de unos pocos meses empezó una pesadilla en mi vida. Esa persona a la que iban pasando las semanas se iba convirtiendo en un auténtico monstruo. La persona que era cariñosa y atenta conmigo, de repente empezó a faltarme al respeto, a menospreciarme. Cada día era un poquito más, hasta que a mí me iba anulando como persona. Y ya llegamos a un grado insostenible. Empezaron a haber agresiones cuando yo todavía, yo estaba embarazada de mi hijo, estaría de unos 8 meses. Soy una víctima más de violencia de género durante más de 2 años de mi vida. Nunca había hablado de esto porque es algo que sinceramente no me gusta ni recordarlo. Sí que os aseguro que me ha costado bastante atravesar este problema por la mitad, porque al principio huía y no quería hacerme responsable de todo eso. Y eso fue un problema muy grande en mi vida. La gente que me conoce alucina en cara, ¿cómo has podido vivir eso? Eso no va de 0 a 100, eso va de 0 a 1, 2, 3, eso va muy lento y cuando te das cuenta ya estás ahí metida. Una situación muy complicada.
Al cabo de los meses yo sentí como que me habían apretado un botoncito de off y me habían anulado por completo. Las primeras veces eran desprecios, insultos, y luego era el venir a pedir perdón y bueno, la persona más maravillosa del mundo, como si nada hubiera pasado, otra vez encantador, pero al cabo de muy pocos días volvió a pasar lo mismo. Esto era una rueda que nunca paraba y cada vez la rueda era más grande. Cada vez los insultos y los ataques cada vez eran más grandes, hasta que ya no solo me hacía daño psicológicamente, sino que me hacía daño físicamente. Esta persona me ha llegado a dejar con la nariz sangrando y el ojo morado cuando Ethan era muy pequeñito. Yo lo había intentado dejar en algunas ocasiones y me iba a casa de... Yo obviamente esto no se lo contaba a nadie, Y me iba a casa de mis padres y volvía de rodillas a pedirme disculpas, no lo volveré a hacer más, El mismo cuento siempre, de que era la mujer de su vida, de que había querido formar una familia conmigo. Era muy manipulador, y a mí yo siempre tenía el pensamiento de decir, quizá esta vez sí es verdad y vuelve a ser la persona que era al principio. Pero nada más lejos de la realidad. Esa persona no existía. La persona que era realmente era esa que había salido al cabo de los meses. Recuerdo como si fuera ahora uno de esos días que me hizo daño físicamente. Y me dijo que de igual forma que cuando un niño se portaba mal le tenías que dar, que conmigo tenía que hacer lo mismo. Creedme que sin darme cuenta le había dado el control absoluto de mi vida a otra persona. O sea, yo no podía hacer vida, no podía salir, no podía hacer nada. Mi vida únicamente era cuidar de mi hijo, que es lo que más amo en este mundo, y cuidarlo completamente sola porque su padre estaba ausente. O sea, el mismo día que tuve a mi hijo en el hospital, me tiré muchísimas horas sola porque esta persona, si podemos llamarle persona o lo que quiera que sea, decidió irse a tomar cervezas con sus amigos porque estaba de celebración, mientras yo estaba con una cesárea en la cama, sin poder levantarme sola, sin poder caminar y con un bebé recién nacido. Y la razón por la cual él no quería que yo saliera de mi casa es porque, bueno, aparte de que él tenía absolutamente todos los vicios que puede tener una persona, tanto ludopatía, consumo de drogas, era una persona infiel, o sea, me era infiel no sé cuantísimas veces, me habría engañado y bueno, pues él pensaba que yo haría exactamente lo mismo. Se cree ladrón que todos son de su condición, ¿no? Pues por esa sencilla razón a él no le parecía bien de que yo hiciera absolutamente nada fuera de casa. Yo llegó un día que ya empecé a abrir los ojos. A esta persona cada vez le tenía más rechazo, no me gustaba ni que se acercara a mí, o sea, llegaba a casa con olor a alcohol, de beber, o sea, le empezaba a tener un rechazo brutal y empecé a trabajar, ¿vale? Primero estuve en una óptica, y en el siguiente trabajo, que fue una clínica dental, que fue el último trabajo que tuve, hice amistades. Y bueno, pues después de trabajar salíamos a tomar algo. Ahí es cuando las cosas en casa se empezaron a poner muy feas. Yo sé lo que es irme a dormir
pensando que quizá al día siguiente no me iba a despertar. Porque esta persona no estaba bien. Me mandaba cientos de mensajes en el móvil, insultándome, amenazándome de que estaba con otro, de que era una puta. Yo tenía mucho miedo cuando llegaba a casa. Y cada vez que salía a tomar algo con mis compañeros, por la mañana, era muy fuerte lo que vivía en casa. Hasta que un día ya no pude más. Me levanté por la mañana y me empezó a ahogar en la cama. Me fui corriendo al comedor, que estaba Ethan en el sofá. Me senté con el niño y vino con el mando de la tele y me dio en la cabeza, me cogió de los pelos, me tiró de los pelos con el niño delante. Me tuve que encerrar corriendo en el baño con el móvil para llamar a la policía porque pensaba que ya me mataba. A los pocos minutos llegó la policía. Salí del baño y escuché a Ethan decir: papá está pegando a la mamá. Ethan tenía un año y medio. Y a día de hoy todavía se acuerda. Bueno, ese día se lo llevaron detenido y yo cogí, intenté hacer vida lo más normal posible, intentando quitarme todo eso de la cabeza. Fui a dejar al niño al colegio y me fui al trabajo. Mis compañeras, cuando me vieron llegar, ya vieron que tenía muy mala cara. Una de ellas, que no sé si verá este vídeo, pero si lo ve se acordará, que cogió el neceser y me dice: vente al baño que te voy a maquillar, porque estaba hecho polvo. Estaba en un estado de shock increíble. Y nada, todo esto que veis aquí son denuncias, porque no ha sido solo una, han habido le pusieron una orden de alejamiento y han habido quebrantamientos de esa orden. Eran 200 metros, no podía acercarse a 200 metros, le acabaron poniendo otra de 500 metros, porque era un continuo. Eso es algo que a día de hoy todavía tenemos juicios pendientes, porque aparte de todo eso es una persona que no, o sea, como tiene muchísimos vicios, no se hace cargo de pagar ni siquiera la manutención de su hijo. A Ethan lo he mantenido yo siempre sola desde que pasó todo eso. Lo peor de todo es que esta persona, cada vez que pasaba cualquier cosa, intentaba hacerme sentir culpable. Me manipulaba para que acabase pensando de que la culpa había sido mía. En este caso, él tampoco se hizo responsable ni admitió lo que había hecho, sino que me estaba tratando a mí como si estuviera loca y me estaba inventando las cosas. Obviamente, él me amenazaba
por el WhatsApp, mensajes de como no vengas a casa te voy a matar. Yo me tuve que ir a ratificar todo eso al juzgado, además de que me tuve que ir a hacer unas pruebas médicas donde se veían pues todas las marcas de las agresiones que había sufrido. Al cabo de los días me escribió un WhatsApp donde me pedía perdón, admitiendo todo lo que me había hecho, que se había pasado, que yo no me merecía eso, que era la mujer de su vida. Lo mismo de siempre, dije no, ahora ya no, ahora ya no. O sea, ahora ya no vas a tener la misma oportunidad que habías tenido antes. Ahora ya he despertado. A esta persona, cuando se la llevaron de casa, dejó las cuentas bancarias a cero. Y cuando digo a cero, es a cero. O sea, se había gastado un dineral en los casinos, en el juego. Es una persona que sufre ludopatía. Y lo poco que quedaba lo había quitado de la cuenta y nada, me quedé sin un euro. En esos momentos yo estaba trabajando en la clínica, como os he dicho, y estaba a media jornada. Y ya solo del alquiler del piso pagaba 550 euros. O sea, yo me vi en una situación que dije, no sé cómo voy a salir de esta. Y tenía dos opciones, coger las cosas y irme a casa de mis padres o quedarme ahí y luchar. Y obviamente que escogí la segunda opción. Cuando fui al trabajo hablé con el que era mi jefe y le conté todo lo que me había pasado y le rogué por favor que me subiera de horas a jornada completa, porque si no, no iba a poder seguir adelante. O sea, no tenía ni cómo pagar el piso. Y efectivamente, o sea, subí de horas, me busqué un trabajo para el fin de semana también. Aparte que mi familia me ayudó en todo lo que pudo, conseguí, por lo menos, poder tener una vida normal con mi hijo. Digo normal porque como una familia normal a mí me costaba llegar a final de mes, no podía permitirme según qué caprichos ni qué lujos. Obviamente yo sé lo que es ir a comprar y que no te pase la tarjeta del banco porque te han pasado un recibo y tener que llamar a mis padres y decirles es que no puedo pagar. En la clínica no es que tuviera un mal sueldo, yo estaba entre 1.500 y 2.000 euros que cobraba al mes. Pero ¿qué pasa? Que yo trabajaba de 9 a 3, bueno, hacía horarios intensivos de 8 o 9 horas, no me acuerdo ahora. Pero claro, yo aquí estoy sola, mi familia vive a una hora de aquí. Tenía que pagar el colegio, el comedor escolar y una canguro que fuera a recoger a mi hijo porque yo no llegaba a tiempo. Cuando hacía turnos de tarde yo no podía recogerlo. Se me iba muchísimo dinero, más luego pagar el piso y todo, o sea, es que no iba justísima y encima me perdía la infancia de mi hijo porque estaba todo el día en esa clínica. Estaba atrapada en esa rueda de ratón, iba con el piloto automático y estaba sobreviviendo, básicamente estaba sobreviviendo, no veía otra opción. Y mira, te voy a contar una cosa, a mí esto es algo que me estuvo persiguiendo durante muchos años, porque no quise responsabilizarme de ese problema, yo lo apartaba e intentaba ocultarlo, pasarlo de largo, no quería saber nada, no quería ni pensarlo. Y no, amiga, el día que me responsabilicé de absolutamente todo lo que yo había vivido, porque sin querer estaba dejando que un factor externo tuviera el poder sobre mí. Y no, la única responsable de haber pasado por todo eso era yo, por aguantarlo, por no haberme ido a la primera.
No puedes vivir victimizándote de absolutamente nada de lo que te haya pasado en la vida. Ahora soy la responsable de mi vida. El control de mi vida lo tengo yo y nunca jamás nadie en esta vida va a tener poder sobre mí. En ese momento se me abrió una puerta enorme, enorme. Y es algo que tienes que tener clarísimo. Absolutamente todo lo que te pase en la vida es tu responsabilidad, sea bueno o sea malo. Hasta que no te responsabilices de tu vida, va a estar determinada por factores externos que se escapan de tus manos. Realmente el cambio, o sea, la puerta abierta me llegó en, yo creo que el peor momento que ha vivido el mundo en los últimos años, que fue durante la pandemia. Lo que para mucha gente fue traumático, a mí me cambió por completo. Yo salí de ahí siendo otra persona. En el momento de estar en mi casa, conmigo misma, en paz, tener tiempo para mí, estar con mi hijo, leer, se me abrió una puerta enorme, como os digo, y dije, yo no puedo volver a tener esa vida de mierda que tenía, que no llegaba ni a final de mes sin poder ver a mi hijo en un trabajo que detestaba porque no me gustaba. Dije, tengo que hacer algo, lo que sea. Entonces empecé a investigar sobre negocios online y di con el tema de e-commerce, que es algo que siempre me había gustado porque me gusta mucho la ropa, y dije, joder, qué guay sería poder crear una marca de ropa. Claro, no tenía ni idea, estaba súper perdida, pero tenía una necesidad muy grande, tenía mucha hambre de llegar a hacer algo. Entonces, mis queridos papás me compraron este ordenador por mi cumpleaños y me puse manos a la obra. Esto fue, o sea, os lo he resumido mucho, de la pandemia. Pasó el primer año, 2020, empecé en 2021. Me puse manos a la obra, dije que sea lo que Dios quiera, yo voy a poner aquí toda la carne en el asador, pero esto lo voy a sacar adelante como me llamo gala. Yo sinceramente no tenía dinero, para empezar un negocio. Tuve que buscar 2 trabajos que me permitiesen vivir con uno de los sueldos y el otro sueldo ahorrarlo, para que así al cabo de 2-3 meses pudiera coger ese dinero e invertirlo en el negocio. Y es exactamente lo que hice. O sea, yo me puse a formarme viendo muchísimos vídeos en YouTube, pero que realmente no los entendía y me los miraba una vez y otra vez y otra vez. Eran vídeos larguísimos. Entonces lo que hice fue pasar a la acción directamente. Me creé una web en Shopify, me fui a buscar proveedores, que recuerdo que me hicieron comprar en un proveedor 30 piezas de ropa, estaba obligada a comprar las 30 y eran 3 piezas por cada prenda. Y llegué a mi casa, me cogí con el móvil y un espejo y empecé a hacerme fotos y a subirlas en Instagram, en la tienda que había creado con mi nombre, que se llamaba Gala López. El primer mes ya doblé el salario que había tenido con mi antiguo trabajo. Os puedo asegurar que eso fue... no me lo puedo creer. Y cogí ese dinero, lo invertí en el siguiente mes en publicidad, que yo no sabía ni cómo, y os lo digo en serio, una persona tuvo que instalarme Facebook Ads porque no tenía ni idea. Y bueno, empecé a subir fotos y vídeos de estos que tenía en Instagram y vi que se empezaba a vender bastante y doblé la facturación que había hecho en el mes anterior. Y bueno, para mí eso ya era un sueño, decir, ostras, esto es lo mío, se me da muy bien. Y nada, el siguiente mes
Si el anterior había hecho unos 7-8 mil euros, en el siguiente mes ya llegué a los 15.000 euros de facturación. O sea, no os podéis imaginar lo que sentía yo aquí dentro. Obviamente todo esto os lo estoy resumiendo mucho, pero había muchísimo trabajo detrás. Yo estaba continuamente sin parar de crear contenido en redes sociales, todo el día subiendo historias, vídeos, fotos. Me tiraba no sé cuantísimas horas arriba en mi casa, que me monté con el espejito, grabándolo todo allí. Y bueno, poco a poco pues fui creciendo. Tuve algunos meses malos, pero en plan de tener pérdidas, no. Siempre, bueno, sí que os digo que durante el primer año lo invertí casi todo en el negocio, no me gastaba yo ese dinero. Entonces, una vez que ya había aprendido cómo funcionaba, fue cuando creé una de las marcas que tengo ahora, que es la que veis en mi Instagram, que es de ropa. Y ahí sí que os digo que eso cambió, o sea, eso fue un antes y un después. Conseguí llegar a facturar en un mes 6 cifras. Eso es una puta locura, con perdón. A mí me llegan a decir unos meses antes que estaría haciendo eso y os juro que le diría, tú estás loco, ¿cómo voy a hacer yo eso? Yo no tenía confianza en mí, os lo prometo que no la tenía. O sea, estaba en la mierda. Y bueno, a raíz de absolutamente todo el trabajo que llevaba durante meses, yo me fui desarrollando personalmente. Estaba fortaleciéndome a la vez de que mi negocio iba creciendo. Y por eso siempre os voy a hacer tantísimo hincapié en el desarrollo personal. En otro vídeo os hablaré más extensamente sobre todo esto. No ha sido un camino de rosas el tema del negocio. El primer año fue una auténtica montaña rusa. Pensad que yo no tenía absolutamente nada de experiencia y me llevé muchísimas hostias por el camino desde que me dejaron a deber dinero y pensaba, ahora yo no puedo tirar adelante. O sea, fueron muchísimas movidas. Quiero transmitirte con este vídeo muchísima fuerza, que sé lo que es estar ahí abajo. Si estás pasando por un mal momento, tienes que utilizarlo. Tienes que utilizarlo para que eso te lleve para arriba, porque créeme que si te lo propones lo vas a conseguir. Las personas que hemos estado abajo tenemos un poder sobrenatural. Yo sé lo que es no poder pagar ni la cesta de la compra y a día de hoy tener con mis negocios online un beneficio anual de 6 cifras.